Y también pasé por Eclesiastés, y por ahí alguno se ofende, ¿no? De repente dice, estoy viviendo mi vida muy banal, entonces ya no quiero venir a la iglesia. Entonces mejor, no, es una broma. Vamos al libro de Gálatas. Las pruebas, me gustaría empezar con esta premisa, las pruebas o aflicciones de la vida revelan tu verdadero carácter. Y antes, los niños, escuelita dominical, ahí los niñitos pueden pasar al fondo. Yo me vine acá pensando en eso y me terminé olvidándome. Vayan los niños, uno ahí con la maestra Pical, y se van sentando en orden y obedeciendo a las palabras de la maestra. ¿Sí? Muy bien. Las pruebas o aflicciones revelan tu verdadero carácter. Lo que eres no es, hermanos, no somos lo que decimos ser, porque es fácil hablar, es fácil decir, soy así. Somos lo que cuando viene una situación en nuestra vida, la forma en cómo afrontamos esa situación, la forma en cómo respondemos ante esa situación, la forma en cómo la gestionamos, eso es lo que somos. ¿Sí? Entonces no somos lo que decimos, sino lo que hacemos. Y la pregunta es, ¿lo que haces glorifica a Dios? ¿Lo que haces, cómo vives, cómo respondes, cómo te relacionas en tu matrimonio, con tu esposa, con tu esposo, cómo te relacionas con tus padres, hijos, con tus hijos, padres, con tus hermanos, amigos, cómo? Eso, ahí es donde se puede evaluar tu verdadero carácter. Pablo está escribiendo a un grupo de iglesias fundadas en su primer viaje, solo para recordar. Entendemos que están ubicadas en la provincia romana de Asia, al sur, ¿no? Es una provincia. Y estas iglesias habían experimentado el amor profundo de Pablo cuando él llegó con el Evangelio, aún, y nos vamos a dar cuenta por la carta de Gálatas, con enfermedades en su cuerpo. Pablo no es que gozaba de buena salud. A veces pensamos, seguir a Cristo es fácil cuando tenemos buena salud, ¿no? Eso es para aquellos que están bien de salud. Eso es para los que no tienen ningún tipo de enfermedad o ningún tipo de aflicción. Pero Pablo llegó a Galacia con enfermedades en su cuerpo, con aflicciones en su cuerpo. Y en medio de todas esas aflicciones, él llevó el mensaje a los Gálatas. Así que con profundo amor y entrega, Pablo llevó el mensaje a los Gálatas. Aunque su cuerpo se pudiese estar desmoronando, aunque su cuerpo estuviese partiéndose en pedazos, Pablo llegó hacia los Gálatas con el mismo fervor, con el mismo amor, con la misma entrega, con la misma dedicación. Y eso nos habla a nosotros cómo nosotros seguimos a Cristo cuando están las cosas bien, cuando gozamos de salud, cuando gozamos de bienes económicos, cuando todo está prosperando. Solo ahí buscamos a Dios, solo ahí nos acercamos a Él. Ahora tampoco no es, no, yo le busco a Dios para que Él me ayude en medio de mis aflicciones. No tienes que acercarte a Dios para que Él te ayude en tus aflicciones. Tienes que acercarte a Él porque Él es Dios y tú reconoces eso y quieres adorar a Dios. Y si Él quiere en su voluntad pasar de ti esta aflicción, amén. Y si no, también, amén.
no le buscamos a Dios por conveniencia personal. No buscamos a Dios, no nos acercamos a Dios para ganar algún provecho de Él. Nos acercamos a Dios porque reconocemos que Él es Dios y queremos adorarle. Habían pasado un par de años después de que Pablo había visitado a los Gálatas, después de que les había llevado el mensaje, y ahora retornando a Jerusalén, ahí estuvo en Antioquía primero probablemente todo un año completo, pasó a Jerusalén, y en medio de Antioquía, Jerusalén, Pablo le escribe a los Gálatas, y allí Pablo se está enterando de cosas. Miren, hermanos, 2 años han pasado, un par de años han pasado aproximadamente, y ustedes, ¿qué están haciendo? Ustedes no hay forma de cómo olvidar las cosas, ¿no? No hay forma. ¿Tú te acuerdas de alguna situación específica de hace 2 años? Yo me acuerdo de hace 10 años, cuando vinimos con mi esposa, cuando conocí a mi esposa, 12, ¿no? Yo me acuerdo de momentos específicos, y para los Gálatas no era algo que ellos podrían olvidar fácilmente, cómo Pablo llegó hacia ellos. No era fácil, hermanos, porque era bien marcado cómo Pablo llegó hacia los Gálatas. Y aún en medio de todo lo que la iglesia de Galacia vio con sus ojos, cómo el Evangelio, cómo la entrega de Pablo se desplegó en ese primer viaje misionero. A pesar de eso, ellos estaban menospreciando, ellos estaban desvalidando todo el trabajo de Pablo, y estaban exaltando, honrando a otros hombres que recién habían llegado. Pero estos hablan bien y tienen buen porte. Pablito, ese era bajito, ese no tenía los ojos, miran, chuecos, ¿no? No le mire. ¿Cómo le vamos a recibir? ¿Cómo no lo vamos a tener a Pablo? Creo que nos hemos equivocado. Ese no es nuestro típico personaje que nos han hablado en la cultura griega, porque en la cultura griega se exaltaba no solamente el conocimiento, también el físico. Entonces, fíjense, comenzaron a venir de repente personas elocuentes que hablaban muy bien, que venían diciendo, mire, Pablo, ese ya pasó de moda. Ahora nosotros venimos trayendo desde Jerusalén un nuevo mensaje. Nosotros hemos compartido con Pedro, ese que caminó sobre las aguas. ¿A quién le van a creer? ¿No? Y entonces probablemente con todas estas ideas, además, Pablo, digamos así, físicamente tenía desventajas. No era una persona atrayente, no era una persona con buen parecer como David, quizás, ¿no? A todos les gusta David, ¿no? La imagen de David, ¿no? Pero, ¿sabes? Cada vez que Pablo en esta carta va a revelar lo que hay en su corazón y les va a decir, mira, no importa cómo me vean a mí, no importa. Él no está aquí para cuidar su imagen. Él está aquí para apelar a los corazones de los oyentes y hacerlos volver, porque acá no importa Pablo, acá importa el mensaje de Cristo, nada más. Y fíjense entonces, cada vez que nosotros observemos en este pasaje o en Gálatas hablar acerca de la ley, está haciendo referencia a la observación de los sistemas del judaísmo.
como guardar el sábado. ¿Se acuerdan? Ahí en los versículos anteriores, la semana pasada, dice versículo 10 del capítulo 4 de Gálatas: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Así que está haciendo referencia a las fiestas judaicas. Entonces, fíjense ahí, hermanos, la ley, cuando hablamos de la ley, hablamos de la observación a los sistemas del judaísmo. Y esos sistemas del judaísmo conlleva las fiestas, el Shabbat, ¿sí? Las fiestas solemnes que habían en el año, como especialmente la fiesta del tabernáculo. Entonces, estos hombres, cuando hacen referencia, o Pablo, mejor dicho, cuando hace referencia a la palabra ley, se está refiriendo a todo ello, incluso a la circuncisión, que esto va a ser el punto más fuerte en el mensaje de los judaizantes. Todo esto como algo necesario después de haber creído para validar su salvación. En otras palabras, hermanos, los falsos maestros venían con un mensaje de obras, y ello era parte del objetivo, que todos los gentiles pudiesen abrazar la ley. Estos eran falsos maestros. Y por eso en el versículo 11 Pablo les va a decir: me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Pablo sostiene que este tipo de comportamiento desmerece el sacrificio del ministerio de Pablo entre los Gálatas. En otras palabras, cuando nosotros escuchamos una enseñanza por años, bíblica, sostenida, y en este caso apostólica, y vienen de repente unos maestros vuelvo a repetir, a redundar en esto, por su elocuencia, su porte, de repente las cosas que tiene alrededor de él, y entonces comienza el pueblo a escuchar, el pueblo de Dios a escuchar esos mensajes bonitos, baratos, ¿no? Y lo que está haciendo es menospreciar el mensaje anterior. Lo que está haciendo es desmerecer todo lo que otros siervos antes de hicieron. Hermanos, eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes, al abrazar lo de estos falsos maestros, lo que están haciendo es desmerecer todo el sacrificio que hice por ustedes. Todo cuanto dolor, sufrimiento cargué en mis hombros por ustedes, Pablo les dice. Y así llegó el Evangelio. Y cuando ustedes miran al costado, lo que están haciendo es tirar al tacho de basura todo el sacrificio de Pablo. Entonces, para entender la magnitud, hermanos, de lo que significaba oír a estos falsos maestros, ¿sí? Pablo cambia de tono en el versículo 12 e implora, versículo 12, os ruego, ¿no? E implora, suplica a los Gálatas que se acuerden de aquella vez en que ellos estuvieron dispuestos. De eso se trata toda la idea del 12 al 20, que Pablo les pide a los Gálatas que se acuerden de esos momentos de hace 2 años, 3 años, cuando Pablo estuvo con ellos. Ellos mismos dijeron: Pablito, te observamos cómo estás. Nosotros seríamos capaces de sacarnos un ojo para ponerte, tío, ese ojo. Ellos estaban dispuestos a entregar sus propios miembros por el apóstol Pablo. Y entonces de eso se trata. Pablo les comienza a recordar
Les comienza a apelar a esto. Acuérdense de cómo estuvieron en el tiempo pasado, dispuestos a desprenderse incluso de uno de sus miembros para que yo pudiera continuar con mi ministerio. ¿Dónde está ese amor, esa honra, ese aprecio, ese valor que ustedes tenían por mí? ¿A dónde se ha ido? Entonces, ¿vieron? Cambia de tono Pablo y ahora apela a el pasado. Así que veamos en esta sección el pedido de Pablo a los Gálatas. Pongámonos de pie, vamos a leer Gálatas capítulo 4, versículo 12 al 20. Si viniste a escuchar la voz de Dios o vienes a la iglesia para esto, te animo a escuchar la palabra y a leer la palabra. Solo ella puede cambiar tu corazón. Solo ella puede transformar tu vida. Dice la palabra de Dios: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celos por ello. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Permítenos oír tu voz, continuar en este ciclo de oír la palabra tuya, para que nuestros corazones puedan despertar, puedan ver, puedan entender y puedan creer, Señor, en aquel que vino a este mundo para salvarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hay un pedido especial de parte de Pablo a los Gálatas, versículo 12. Pablo les dice: háganse como yo. Y uno diría: Pablito, ¿qué me estás pidiendo? No me gusta tu físico, así que yo no quiero ser como tú, ¿no? Yo quiero ser como ese cantante, ¿no? Los jóvenes hacen eso, ¿no? Como el futbolista, se cortó el cabello con, no sé, acá el 9, y todos vienen ahí con 9, ¿no? Y de repente cada personaje público hace o establece una moda, y hay gente que está siguiendo esa moda. ¿Por qué? Porque quiere ser como ese hombre. Pablo le dice: háganse como yo, háganse como yo. ¿Pero en qué sentido? ¿Sentido físicamente? No, en el sentido físico no. Pablo se está refiriendo a que los Gálatas, que se están sometiendo a una condición de esclavitud por medio de la obediencia a las leyes, por medio de abrazar nuevamente todos los rudimentos, todas las prácticas del judaísmo, ahora ellos consideren que Pablo, siendo judío, se hizo como los gentiles. Este es un pueblo gentil, y Pablo dice en Corintios que me he hecho judío al judío y me he hecho gentil a los gentiles. Así que ahora
Pablo, quien vivía antes en el judaísmo, siguiendo también lo mismo antes que estos Gálatas, antes que ellos, Pablo era un obediente, porque él decía: yo soy fariseo. Así que Pablo era un observador minucioso de la ley. Él vivía conforme a la ley. No había nada que tú le dijeras: Pablito, te equivocaste en esto. No, porque Pablito era un gran observador de la ley. Pero él vivía, mientras observaba la ley, en esclavitud. Y él se hizo, en el sentido, como un gentil, es decir, dejó esto, aunque siguió practicando por amor a los judíos, pero él, en el sentido de que ya no confiaba como antes, es decir, Pablo antes confiaba en que la obediencia a la ley le permitía tener un lugar en el reino de Dios. Entonces, su confianza estaba puesta ¿en dónde? En la ley. Pero Pablo ahora, que cuando conoció a Cristo, cuando fue conocido por Cristo, Cristo se reveló a él, lo que hizo Pablo es dejar de confiar en las obras de la ley. Y de esta manera se estaba haciendo como un gentil, porque los gentiles no confiaban en las obras de la ley. Entonces, de esta manera Pablo se estaba haciendo como un gentil y dice: yo quisiera que se hagan como yo, que no confíen en las obras de la ley, como yo me hice como ustedes. Y Pablo salió de confiar en las obras de la ley para confiar únicamente ¿en quién? En Cristo Jesús. Quiero que se hagan como yo, que confíen únicamente en Cristo Jesús y no en las obras de la ley. Pablo, después de esta frase que inicia esta parte, estos versículos que estamos viendo, termina en ese mismo versículo 12 diciendo con una fuerza de voz: ningún agravio me habéis hecho. Y así comienza un despliegue hasta el versículo 15, ¿sí? 13, 14, 15, para hablar de esto. Ningún agravio me habéis hecho. Pablo, entonces, lo que está diciendo ustedes, cuando yo estuve entre ustedes no me ofendieron, no me trataron mal, nada de eso. Yo no recibí ningún agravio de ustedes. Por el contrario, miren lo que dice allí, versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio. Pablo les recuerda cómo ellos trataron al propio apóstol en el momento que se convirtieron al Evangelio. Hermanos, ¿cómo fue el trato de los Gálatas hacia el apóstol Pablo? En medio de, dice en primer lugar, las limitaciones físicas de Pablo, en medio de, y eso tiene que ver probablemente con 2 Corintios 12:7, cuando Pablo habla acerca de su aguijón. Miren lo que dice allí. Si alguien tiene 2 Corintios 12:7, o acá aparece, pero sigo leyendo yo el versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. No tenemos detalle de esto, pero lo que sí sabemos es por Gálatas que Pablo llegó a Galacia con una enfermedad, y a partir de allí, miren, y no me despreciasteis. ¿Cómo tratamos a una persona que de repente viene aquí y tiene una condición física diferente? ¿Cómo trataríamos? Y más si es un predicador. ¿Cómo trataríamos? No, por favor.
acá queremos predicadores gringos nomás. No, no. ¿Te das cuenta? Y Pablo está diciendo, ustedes a pesar de mi condición física, no me rechazaron. Al contrario, me abrazaron. Ustedes me trataron muy bien. Y cuando vieron en mí que algo me faltaba o que algo estaba deficiente o que algo no funcionaba bien, ustedes dijeron, Pablito, ¿cuánto daríamos por sacarnos un ojo y ponerte a ti? Probablemente de esto se trata el aguijón. Muchos teólogos han llegado a una conclusión que el aguijón de Pablo, a causa de este comentario, de esta expresión que Pablo hace, es la vista. Pablo no miraba bien, probablemente era un ciego, ¿no? Y por eso que necesitaba muchas veces a gente alrededor de él. No sabemos si no miraba nada, o si miraba poquito, o si miraba con un ojo, o si miraba con la mitad de un ojo. ¿Por qué le miran a mi hermano Edgar? Es que siempre Edgar nos dice, yo veo con un ojo, con el otro no veo nada, ¿no? Ahí está Pablito. Entonces, fíjense. Por el contrario, dice, su trato hacia Pablo es comparado como la de un ángel. ¡Wow! E incluso, fíjense allí, que el propio Jesucristo, ¿no? En el versículo 14, al final, un ángel de Dios como a Cristo Jesús. Hermano, utiliza Pablo esta figura, ¿sí?, de lenguaje, de exageración, porque aunque la gente sí tuvo trato con los ángeles, ¿se acuerdan ahí en Sodoma y Gomorra? ¿Qué hizo Lot cuando vio a esos dos varones? Por favor, lo mejor, quédense en mi casa. Los cuidó. Entonces, fíjense, sí había un reconocimiento. Y dice, cuando yo llegué me trataron como a un ángel. En lugar de menospreciarme por mi físico, ustedes me trataron con honra, con cuidado, con atenciones, como al propio Cristo. ¿Cómo tratarías a Cristo si entrara a tu casa en la mañana, llegara y te tocara la puerta? Uy, ¿qué harías? Chicharroncito, ¿no? Porque ya sabemos que es el mejor desayuno, ¿no? De todo el mundo, ¿sí o no, hermano? Ya, perdiste, hermano, perdiste. Entonces, ¿cómo tratarías a Jesús si Él entrara, si Él llegara a tu casa? Pablo dice, ustedes me trataron como al propio Cristo. No tenemos detalles, pero esto nos basta para saber que honorablemente Pablo fue tratado entre los Gálatas. Hermano, cómo la iglesia trata a los siervos de Dios. Tratamos siempre aquí de poder resaltar eso cuando tenemos un pastor visitante, un hermano visitante que predica la palabra de Dios. Tratamos siempre de honrarlos. Pero también hay un gobierno de líderes dentro de la iglesia, y la iglesia tiene que entender. No lo digo por mi persona, pero mañana o más tarde yo no puedo estar, va a estar otra persona. ¿Cómo la iglesia va a tratar a esa persona? La palabra de Dios nos dice que el propio Pablo nos está expresando que a él lo honraron como a un ángel, como al propio Cristo. Y ese es el trato que Pablo no está exigiendo hacia sí mismo. Él está dispuesto incluso a ser humillado por tantas personas. Pero lo que él está haciendo es corrigiendo el error. ¿Qué es lo que le ha llevado a estos Gálatas a que cambiaran su trato? Pablo entonces, ya hemos dicho que usa un lenguaje de exageración, pero 2 de Corintios 12:7, ¿alguien lo tiene? ¿Puedes leerlo, hermano? Dice para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me respete, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Vieron? Gracias, hermano. Dice que Dios le entregó. Pablo reconoce, y esto es lo que a veces no pasa en la iglesia, ¿no?
la enfermedad, esto que no. Pablo está diciendo, Dios me ha dado. Ahora tengamos cuidado. Pablo no está diciendo, mira, yo andaba traficando por allí, ¿no? Haciendo mis negocios turbios y me asaltaron, o me agarró el otro bando, me golpeó, ¿no? Y me sacó, no sé, una parte de mi cuerpo y Dios me ha dado. No. Pablo está diciendo que en medio de esto, de su obediencia a Dios, algo Dios trajo a su vida para que Pablo, con propósito, y él sabe cuál es el propósito, para que Pablo se humille delante de Dios y no crea que él es lo máximo. Este aguijón fue traído para humillar a Pablo, para que Pablo se acuerde cada vez que sufra de este dolor en el cuerpo, o se mira al espejo y vea, no había espejo, hermano, pero se mira al espejo y vea, y se ve a sí mismo y diga, Señor, yo dependo totalmente de ti y no de mis fuerzas. Hermano, ¿cuántos de nosotros decimos esto? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, Señor, yo dependo de ti completamente y no dependo de mis fuerzas? Y a Pablo se le fue dado esto para humillarlo, para que Pablo reconozca a Cristo y exalte únicamente a Cristo, y él no crea que él tiene un lugar entre Cristo y al ladito yo soy Pablo, ¿no? No. Entonces, Pablo va a expresar ahora una pregunta, es ¿cómo está siendo nuestra actitud y comportamiento hacia los líderes de la iglesia? Las personas que traen el evangelio, que enseñan y animan a nuestras vidas. Debemos evaluar si tenemos un comportamiento de honra o deshonra, de amor o desprecio, como aplicación de esta primera parte. Seguimos, versículos 16 al 18. Pablo va a expresar su condición actual de los Gálatas. Fíjense, versículo, primero va al pasado, ¿no? Pablo les dice, cuando yo estuve entre vosotros, ustedes tuvieron una actitud correcta, una buena actitud, un buen comportamiento hacia mí, como debe ser. Pero ahora en el versículo 16 al 18 les va a decir, ¿qué ha pasado? Miren cómo está siendo su comportamiento. Miren allí, observa en tu Biblia, dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. A través de una pregunta introduce esto. Y les dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Que ustedes han cambiado su trato conmigo. Aunque no estoy entre ustedes, he escuchado, y no es que Pablo ha oído chismes, Pablo tiene evidencias. Y Pablo les está confrontando porque ahora entre los Gálatas están diciendo, ya no nos importa Pablo, ese ciego, ese cojo, ese, ¿no? Y comienza una serie de desprecios hacia Pablo. Ya no lo tienen en honra. Lo han bajado a Pablo, aquel que vino sacrificando su vida por la iglesia de Galacia, y ahora lo han puesto en la calle y le han dicho, Pablo, no se permite a Pablo dentro de la iglesia. ¿No? Fíjense. Y entonces, tristemente, los Gálatas se habían hecho enemigo de Pablo, no que Pablo fuese su enemigo. La Biblia nos enseña que debemos estar en paz con todos, ¿no? Pero los Gálatas mismos se habían hecho enemigos de Pablo porque habían creído a la mentira de los falsos maestros. Cuando la mentira, hermano, escucha bien esto, cuando la mentira se cree, la verdad se convierte en mentira. Cuando comenzamos a creer las mentiras que comienzan a salir en nuestra sociedad, televisión, Facebook, no sé, todos los medios de comunicación, cuando se comienza a creer en las mentiras, la verdad se convierte en una mentira.
Y eso es lo que había pasado en los Gálatas. Ellos comenzaron a oír a los falsos maestros como verdad. Todo lo que decían los falsos maestros, ellos ahora estaban empezando a abrazar como si fuese eso cierto. Y lo que Pablo les había enseñado, entonces se convirtió en ¿qué? En mentira. Hermano, tú te preguntas, ¿cómo es que una persona que estuvo en la iglesia, que escuchó el mensaje, que manifestó abiertamente, que lloró, que se tiró al suelo, no sé, y hoy está diciendo, uy, allá es iglesia, yo no voy ni piso, porque allí inventan cosas, ¿no? ¿Cómo es que personas que supuestamente estuvieron entre nosotros hoy profesan otras cosas? X persona en otra iglesia, una iglesia bautista, ni la conozco, pero, o sea, sí conozco, pero no tengo una amistad, nunca tuve, pero hasta estuve en los campamentos y todo. Una cierta persona de una iglesia, que estaba en una iglesia bautista, que había manifestado, hoy siguiendo a los adventistas, hoy siguiendo entre los... Y, si hermano, tú te estás preguntando ahorita, pero que los adventistas no eran creyentes, hermanos nuestros. No, es una secta. Es una secta. Y tú puedes decir, ¿qué pasó en que una persona que antes profesó la fe en Cristo Jesús, ahora está en un templo mormón, en un templo de los testigos de Jehová, en uno de la Dios Madre, en los adventistas, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Creyeron la mentira. Y cuando uno cree la mentira como verdad, la verdad se convierte en mentira. Y bueno, si quieres más detalles, Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Los versículos 17, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Los falsos maestros tenían celo. El celo es bueno. Pablo le va a decir que sí, cuando el celo tiene una buena dirección, una buena intención. Entonces, ¿en qué se diferencia el celo de Pablo por los Gálatas con el celo de estos falsos maestros por los Gálatas? ¿En qué se diferencia? En los motivos, en las intenciones. Estos Gálatas querían, y Pablo lo va a expresar, ahí lee versículo 17, pero no para bien, sino que quieren, ¿qué cosa? Apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por... Entonces, Pablo, ¿qué es lo que está expresando? Una falsa motivación. Ellos tenían un celo por los Gálatas, pero ese celo tenía una motivación errada. Hermano, escúchame bien. Hay gente por muchos años, hermanitos muy antiguos, celosos, pero celosos de una manera equivocada de las cosas de Dios. ¿El celo debe consumirnos por la obra de Dios? Claro que sí. Y si en algún momento hay alguien que viene a la iglesia y que está haciendo cosas malas y que se está metiendo entre nosotros y tengamos que botarlo de la iglesia, lo vamos a hacer porque es el celo por la obra de Dios. Pero otra cosa, hermanos, era el celo de estos falsos maestros. El celo de los falsos maestros era un motivo, o la motivación de este celo era apartar a los Gálatas. Ellos venían y decían, hemos visto cómo los Gálatas aman a Pablo, no queremos ese amor, queremos que ellos nos amen a nosotros, porque si nos aman, si nos honran, entonces nosotros le vamos a poder sacar varias cosas. Fíjense, la motivación falsa, la motivación errada de los falsos maestros.
El problema era qué clase de interés, de motivación. Pablo revela que ellos buscaban alejar a los Gálatas de Pablo por medio de sus enseñanzas falsas, persuasivas. Querían generar una rivalidad entre Pablo y los Gálatas, o entre los Gálatas y Pablo. Este celo falso, retorcido, diabólico, estaba generando fuertes dolores en el corazón del apóstol, los cuales son comparados con dolores de parto. Y fíjate, ya estamos terminando ahí en versículo 18. Fíjate, bueno es mostrar celo, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Pablo está enfocado en algo, y aquí era el tema de este mensaje: formando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Pablo está interesado en formar el carácter de los Gálatas, en ellos el carácter de Cristo. Y fíjense, los Gálatas estaban trasluciendo un carácter en ese momento. Ellos no estaban mostrando su firmeza, ellos no estaban mostrando fidelidad, ellos no estaban mostrando consistencia en su fe cristiana, hermanos. Cuando vienen la mentira, el engaño, ahí es donde se ve. Hay gente que aplaude a todo, ¿no? Y no sabe discernir entre el brazo izquierdo y derecho. No está mal que uno lea un montón de libros, ¿no? No está mal que uno escuche un montón de predicadores en la red, ¿no? O en las plataformas digitales. No está mal, hermano, que de repente tengas invitación a una conferencia, otra conferencia, un lugar, otro lugar, sino que entendemos que no hay a veces madurez para identificar entre lo que es y lo que no es. Y tenemos que crecer en la madurez. Ahora no estoy hablando de cosas, si te invitan al templo de los mormones, me invitaron, pastor, ¿puedo ir? Ni me preguntes eso, ¿no? Y peor los testigos de Jehová te invitan para Navidad, ¿no? Te están invitando allí. No vaya a ser que faltó el hermanito. ¿Por qué? Ay, que me invitaron allá otro. No, pues eso es ya opuesto. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo que puede ser bueno, pero que por falta de discernimiento es mejor no ir. Entonces, el celo, hermanos, que tenemos por la obra de Dios y el celo que tenemos por ustedes es un celo que nos va a llevar a direccionarte. No es que uno tenga que atribuirse que todos los permisos pasan por aquí. A ver, permiso esta semana, vas a ir a shopping, ok, pero vas a ir al restaurante, a la pollería, ¿cómo se llama? Lo de Juan, muy bien. No es eso. Pero lo que sí quiero llevarlos a entender a la iglesia es que hay un celo, y ese celo es para cuidarte, para cuidar que no estés en peligro, número uno. Y finalmente tampoco para cuidar que no caigas en el pecado, en las tentaciones de Satanás. Y Pablo está volviendo a rogar a los Gálatas: ¿dónde está su amor, su honra? Que fíjate, la honra de los Gálatas se va a observar en su obediencia a la reprensión apostólica. Hermanos, la honra de una iglesia hacia sus autoridades se observa por medio de la obediencia hacia la dirección del liderazgo. La honra no se observa solamente con, vamos a traer una piñata ahí, ¿no? Y le vamos a cantar al hermano Edgar. No. La honra
se observa en medio de la obediencia del pueblo de Dios a la palabra de Dios, pero también a la dirección. Entonces, cuando usted no está obedeciendo a la dirección que en plena humildad, lo digo, lo hacemos a ustedes, cuando hablo con algunos de ustedes, con varios, y tratamos de hablar con todos y direccionar, cuando ustedes no acatan, no ven eso como algo que debo hacer, sino como algo opcional, no están honrando a la autoridad, no están honrando por ende a Dios. Y fíjate, Pablo ve a una iglesia que ya lo había dejado por ende el mensaje de Cristo, deshonrándolo. Y Pablo dice, yo los voy a seguir molestando. Yo les voy a probablemente seguir escribiendo si tuviera la posibilidad, aunque Pablo quería ir. Pero fíjate, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me va a dejar el pastor en paz, no? Es la pregunta a veces, ¿no? ¿Hasta cuándo los líderes me van a dejar en paz? Ya me tienen cansado, hasta aquí, hasta el frenillo. Y mira lo que responde Pablo y escúchalo, hermano, hermana, hasta que Cristo sea formado, ¿eh? ¿Cuándo va a acabar eso? ¿Cuándo va a acabar eso? Cuando estemos en Él. ¿Hasta cuándo? Hasta que estés en el cielo. Hasta allí nuestra labor es molestarte, es fastidiarte, es incomodarte. Hasta que Cristo sea formado en tu vida. La palabra formado es la palabra de la raíz griega morfe, que se utilizaba en un sentido médico sobre el desarrollo fetal, ¿no? Y claro, estamos hablando acerca del embrión, varios tienen acá mejores conocimientos y yo no me voy a atrever a explicar todo eso, pero ustedes saben que 9 meses y se va desarrollando el embrión y va creciendo ese payarcito que le llaman así, un término que utilizan, ¿no? Y va creciendo, obvio que es vida, desde el embrión es una vida. Ojo, la vida no comienza a los 3 meses, a las 2 semanas, a los 6 meses, cuando ya salió, ahí es vida. No. En el momento de la concepción, ahí ya es una vida. Y fíjate, y Pablo está utilizando esto, hasta que Cristo sea formado. Es un proceso, un desarrollo en tu vida. Y no dura 9 meses. Pero sí, cuando sale a luz, vemos, wow, no había visto todo esto. Me acuerdo el primer momento en que mi hijo nació, salió y papá lo recibió, ¿no? Yo lo recibí entre mis brazos. Y lo vi a mi hijo. Y queridos hermanos, allí se puede observar todo eso que solo observamos, patadas por acá, puñetes por allá. Por ahí hoy en día la tecnología te da una pequeña imagen de él y dices, ¡ah, mira qué bonito! No sé, no puedo distinguir si es bonito. O sea, es bonito para nosotros, nuestro hijo, pero digo, ahí observa, yo no observo nada, ¿no? O sea, pero cuando sale a luz, a la vida, observas y dices, wow, ese es mi hijo. Y entonces allí se cumple, se concreta. Bueno, cuando nosotros estemos con Cristo, ahí vamos a ver que vamos a ser conforme al carácter de Cristo. Vamos a ser iguales, idénticos al varón perfecto de Cristo. Mientras tanto, amén por las molestadas, ¿no? Mientras tanto, amén por las rezongadas. Mientras tanto, vayamos caminando unos con otros hacia la madurez en Cristo Jesús.
para ser semejantes a Él. Pablo tenía una esperanza que Cristo sea formado en la vida de los Gálatas para que su carácter sea el de Cristo, renovado por el Espíritu. Quiero terminar con este pasaje. Primera de Pedro 2:21. Busquen en sus Biblias. Primera de Pedro 2:21. Ya estamos cerrando, hermanos. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Cómo formamos el carácter de Cristo en nuestra vida? Queridos hermanos, es posible formar el carácter de Cristo gracias, en primer lugar, gracias al sacrificio de Cristo. Y eso es lo que recordamos hoy. Este texto nos lleva a pensar que el carácter de Cristo sí es posible formarlo en nuestras vidas. Porque hubo uno, en un momento de la historia, que se entregó por nosotros para hacer posible eso. Entonces tenemos una esperanza, pero no una esperanza al vacío, no una esperanza hacia el infinito y no se ve, entonces termino olvidándome. Tenemos una esperanza concreta. Si Cristo murió por nosotros, entonces el carácter de Cristo es posible, porque no se trata de nosotros, sino se trata de Cristo. Tenemos la esperanza de que un día el carácter de Cristo estará impregnado en nosotros gracias a su sacrificio. No te desanimes. No importa cuánto te falta. No importa cuánto, en qué parte del camino estés, no te desanimes. Cristo dijo que su carácter va a ser formado en tu vida. Y esa es tu esperanza. Y sobre eso tienes que seguir trabajando, esforzándote, caminando. La fe en Cristo es el inicio de un nuevo carácter. Si no has puesto tu fe en Cristo, no tienes esta esperanza. Si no has abrazado a Cristo, no vas a tener la consumación de esto, del carácter de Cristo en tu vida. Pero la vida de obediencia a la palabra de Cristo nos hace más semejantes a Él. Es decir, que mientras tenemos la esperanza de que un día va a llegar, cuando era niño decía, ya quiero salir del colegio. Ya salí hace más de 20 años del colegio. ¿Te das cuenta? El tiempo pasa, tranquilo, no te apresures. Pero mientras va pasando el tiempo, va a llegar un día tú y yo vamos a ser transformados a la imagen de Cristo. Pero mientras llegue ese momento, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vivir obedientes a la palabra de Dios. Y en eso, poquito a poquito, Dios está trabajando en tu vida, en mi vida, para formar a Cristo en nosotros. Vamos a orar, cierra tus ojos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por la esperanza que tenemos. A veces nos desesperamos humanamente. A veces creemos que ya todo está perdido. Pero hoy tú renuevas esa esperanza. Un día, Señor, tu iglesia, estos hermanos queridos, amados, que estamos aquí, seremos transformados a la imagen de Cristo Jesús. Gracias porque tenemos esa promesa, esa esperanza. Señor,
Que esta esperanza nos lleve ahora, mientras caminamos paso a paso, ser obedientes a tu palabra, para ir viendo cómo el carácter de Cristo se va formando de a poquito en nosotros. Haz tu obra en nosotros, Señor, para la gloria de ti, Padre amado. Padre, gracias por Jesucristo, quien se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Aquel Cristo que vino a este mundo en forma humana. Aquel Jesús que se dio a sí mismo por nosotros. Su sangre fue derramada, fue vertida en la cruz del Calvario. Su cuerpo fue molido, fue crucificado, clavado, muerto y sepultado. Padre, gracias por Jesucristo, porque esa cruz no se quedó, o Cristo no quedó en esa cruz, sino que esa cruz quedó vacía. Esa tumba quedó vacía. Cristo resucitó. Y todos los que hoy entendemos y abrazamos con el corazón, creemos en la obra de Cristo, tenemos también la misma esperanza. Podemos compartir esa esperanza, Padre. Si hay alguien aquí que no comparte esta esperanza, que en este momento entienda, reconozca, se humille delante de ti y crea en aquel que vino a este mundo para rescatarlo de ese hoyo, de ese pozo, de esa vida sin propósito y sin esperanza. Que cree en ti para salvación. Que abra las puertas de su corazón para que a partir de ahora comience a ver a Cristo formándose en él, en ella, en cada uno de los que por la fe hemos venido a ti. Padre, gracias por los símbolos. Gracias, Señor, por el pan y por el vino. El pan representa tu cuerpo que fue molido en esa cruz. El vino representa tu sangre que fue derramada, vertida hasta la última gota. Esa sangre preciosa que nos ha lavado, nos ha comprado. Esa sangre preciosa por la cual hemos sido redimidos. Esa sangre preciosa que es la tinta con la que tú has escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Ese cuerpo glorioso, pero que fue humillado hasta la muerte. Ese cuerpo que fue molido, sufrió y no le importó el sufrimiento aún hasta la muerte, solo por obediencia al Padre y por amor a nosotros. Oh Padre, hoy queremos recordar eso, que eso fue el costo de nuestra salvación, de nuestra redención, de nuestro rescate. Y hoy podemos decir libremente: Padre querido, te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Santifica estos elementos que hoy tu iglesia va a participar de ellos, recordando el sacrificio de Cristo y también impulsándonos cada uno a seguir viviendo vidas que te honren, que te amen, que te glorifiquen, que se aparten del pecado y que puedan, Señor, ser obedientes a tu palabra. Agradecidos estamos contigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.